Hola, buenas a todos. Yo soy Alberto Ucero, investigador predoctoral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Primero agradecer a Banfuer la invitación a, a esta quedada, a esta reunión del quinto Encuentro Internacional de Voluntarios por el Medio Ambiente de la Conservación. He estado siguiendo todas las ponencias hasta ahora, han sido todas muy interesantes, darles la enhorabuena a todos. Y voy a introduciros a lo que es mi ponencia. La ponencia se titula La naturaleza juega a esconderse. Este título viene a raíz de que muchas veces la gente piensa que yendo al campo o simplemente dándose un paseo va a observar la belleza singular que puede ofrecer un ecosistema y su biodiversidad, y es totalmente lo opuesto. La naturaleza hay que buscarla, hay que saber dónde encontrarla y sobre todo hay que saber apreciarla. También soy miembro de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad de Canarias, una asociación creada recientemente que lucha y vela por la conservación de todas y cada una de las especies que en nuestro archipiélago viven. Sin más dilación, voy a pasar a hablar de lo que es la especie endémica en peligro de extinción, que llevamos a cabo un estudio desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales, la butarda ovara o ovara canaria, Chlamydotis undulata fuerteaventurae. En cuanto al grupo de investigación, el grupo está compuesto por 4 personas. Entre ellas nos encontramos Inma y yo, que somos los dos que estamos realizando la tesis. Somos investigadores predoctorales. También contamos con Carlos Palacín, que es ayudante de investigación, y con el prestigioso investigador Juan Carlos Alonso, que es investigador principal, director del grupo y director del proyecto que estamos llevando a cabo tanto en Lanzarote como en Fuerteventura. Este proyecto ha sido financiado por Red Eléctrica de España y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nosotros nos encontramos, nuestro despacho se sitúa en este edificio de aquí, que es el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ubicado en Madrid, cerca de la Castellana. Para empezar a introducir un poco lo que es esta especie de belleza singular y única en el mundo que tenemos la fortuna de tener en nuestro territorio, quería comenzar con esta anécdota. Esto fue un día de voluntariado con los voluntarios, la directiva de la asociación Avanfuer, quienes me acompañaron a censar a la campaña de productividad de Abutarda Ubara de este año, y tras muchas horas sin ver un solo ejemplar, Alberto parece que ve la primera ubara, y fueron tal las ganas de ver esa ubara que 5 personas que íbamos en el vehículo, 5 prismáticos, 10 ojos, centramos nuestra atención para intentar ver lo que Alberto estaba viendo. Después de 10 minutos de intensa observación, resulta que Alberto dice que lo que ha visto es una piedra. Esto suele pasar muchísimo cuando tenemos muchas ganas de ver algo, lo podemos llegar a ver. De hecho, esa piedra tenía forma de ubara. Y con esto quiero decir que no es fácil verlas. Son animales muy esquivos. Y bueno, no sé si en la imagen de la derecha llegáis a observar dónde está el individuo. El individuo se encuentra exactamente detrás de esta aulaga, asoma la cabeza simplemente. Por ello digo que es un animal, una especie huidiza, mimética con el medio ambiente y que no le gusta nada las actividades antropogénicas, por lo que tiende a huir de cualquier perturbación. En cuanto a las características, haré un repaso muy básico de las características morfológicas para empezar. ¿Cómo diferenciamos nosotros un macho de una hembra? Pues bien, la diferencia fundamental radica en el penacho de plumas que tiene el macho colgando, sobre todo cuando tiene el plumaje nupcial, que se ve como una gran diferencia y que no tiene la hembra. La hembra vemos que no le cuelga ningún penacho de plumas blancas y negras.
Esa es la principal característica morfológica para diferenciar el sexo. Otra de las características es tanto la anchura del cuello. Las hembras tienen el cuello mucho más fino, estilizado, un cuerpo mucho más esbelto y una cabeza más pequeña en comparación con los machos, que tienen un cuello más ancho, cabeza más grande. Y como digo, el cuerpo del macho siempre va a ser de mayor tamaño y por lo tanto de mayor peso en comparación con la hembra. En cuanto a su proceso de crecimiento, el huevo es puesto directamente en el sustrato, no hacen nido, depositan el huevo allí donde ellas creen que es el mejor sitio para nidificar y este sufre, como cualquier otro ser vivo, una serie de transformaciones hasta alcanzar su estado adulto. En esta imagen, abajo, en el margen izquierdo, podemos ver el pollo con unos pocos días. Si vamos avanzando, el pollo ya adquiere una semana. Ya vemos que desde con pocos días el animal tiene que empezar a andar por supervivencia. No se puede quedar echado. En la siguiente imagen vemos el pollo que ya ha adquirido una dimensión, ya tiene sus 2 meses. Y en la última observamos un pollo que puede parecerse en tamaño a un adulto, pero aún tiene rasgos de pollo que lo diferencian y puede ser, en este caso, un pollo de 3 meses, poco más. Por supuesto, a pesar de ser una ave estepárica, que se pasa toda su vida andando, prácticamente todo el día se lo pasa pateando, también tiene una capacidad de vuelo. De hecho, es el ave de Canarias con mayor envergadura de punta a punta de cada ala. En cuanto a su distribución, como dije al principio, esta especie endémica de Canarias solo se encuentra en Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. En enero de 2020, nuestro grupo sacó un paper en la revista Ardeola en la que proponía un nuevo método de censo, sacaba por primera vez en la historia de esta especie un dato de sex ratio y de productividad. Y en este paper podemos ver cómo tras la implantación de la nueva metodología de censo hallamos un número estimado de 440 a 452 uvaras individuos en la isla de Lanzarote, que fue la isla censada. Sin embargo, Fuerteventura todavía no está censada con nuestra nueva metodología, por lo que no tenemos un dato de momento. Realizamos un censo el año pasado en febrero, realizaremos un censo este año en enero, el año que viene en enero o febrero y podemos daros un dato conciso. De momento el dato que se tiene es del año 2016, donde Luis Macarrascal vio 94 individuos vistos. La cifra que yo pongo en Lanzarote es una estima a raíz de las 370 individuos, se hace a través de un método, una corrección, porque siempre hay individuos que no ves. Ya os digo, es una especie muy críptica, mimética y esquiva. Pero como digo, próximamente sabremos este dato. En cuanto al dato de la sex ratio, se calculó a través de varios censos, pequeños censos hechos en diferentes fechas, cuál era la proporción de hembras y machos. Haciendo una media de eso, nos sale 1,41. ¿Qué significa este número? Significa que por cada macho tenemos una hembra y casi media hembra. Lo que viene a ser que cada 100 machos tenemos 141 hembras. Exactamente. Por lo que vemos que no llega a ser una proporción un macho, una hembra, sino que ahí la sex ratio se decanta para las hembras. En cuanto al hábitat, la uvara se adapta a varios biotipos, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos es este pedregal. Esta foto que tenemos aquí a la izquierda es un pedregal de la zona centro-oeste de Fuerteventura, donde podemos ver aquí una bonita hembra de uvara caminando entre las piedras y con cierta masa arbustiva. Estos hábitats todos se caracterizan por 3 cosas fundamentales. Son hábitats tranquilos, poco antropizados.
Son valles con una elevada superficie donde la aubara puede vigilar y sentirse segura. Y por último, siempre o casi siempre tiene presencia de vegetación, lo que le da una zona para ellos poder esconderse, huir del depredador, comer, etc. Otro tipo de hábitat es este de suelo compacto no pedregoso. Esto es una zona de los Ancones, en Lanzarote, donde también vemos que hay una gran densidad arbustiva. El tipo Jable. Este es uno de los hábitats donde más uvaras podemos encontrar. Es un hábitat con un sustrato arenoso, puede tener zonas con mucha vegetación, zonas con escasa vegetación. Y la verdad que el hábitat suele estar conservado en cierta medida porque suelen caer en zonas protegidas. En este caso está en Costa Calma. Esta foto que tenemos aquí en el centro es Costa Calma. La zona al fondo, no sé si lo apreciáis, se ven los molinos, los aerogeneradores, donde está el parque eólico. Pues aquí hemos visto uvaras. Otro tipo de hábitat son los cultivos, tanto activos como abandonados o en barbecho. Fundamental la conservación de los cultivos, ya sean enaredados, cultivos de batatas, cultivos de legumbres o las gavias. Gavias en Fuerteventura. Eso debería ser uno de los ecosistemas que mayor conservación y protección debería de tener para la ubara en Fuerteventura. Una de las medidas que se puede llevar a cabo para la mejora de las poblaciones es la restauración de las gavias, sin lugar a dudas, porque sirven durante el verano, cuando no queda alimento, como sostén a través de la acumulación de agua para que crezcan vegetación de frutos, flores, atraigan insectos, alimentos para la ubara. En estos hábitats, si nos damos una vuelta y nos fijamos bien, podemos llegar a apreciar rastros de la ubara. Aunque sea difícil de ver, podemos ir a una zona. Si hay rastros, os aseguro que hay uvaras, aunque no las estemos viendo. Uno de ellos son las plumas. Las plumas tienen diferente morfología, diferentes patrones, tienen colores ocres, algunas son blancas enteras, otras del penacho del macho son negras. Esto da esa coloración única y de una belleza que pocas aves tienen a los ejemplares de ubara canaria. Otros rastros que podemos ver que nos dicen que hay uvaras son las huellas, una huella muy característica de la ubara, con esos 3 dedos, tridáctila, que tiene un tamaño que no tiene ninguna otra huella, por lo que se puede apreciar perfectamente que es de ubara, así como el tipo de excremento. Ahí en la imagen podemos ver un excremento de ubara cuya morfología nos recuerda a una ensaimada, si se fijan bien. Es inconfundible. Nosotros, nuestro grupo de investigación, recopilamos tanto las plumas como los excrementos, ya que nos sirven como fuente de material genético para realizar un estudio que estamos llevando a cabo. Ahora el 2 de septiembre iré a Madrid para realizar las PCR y poder extraer todo el ADN de estas muestras y proseguir con nuestro estudio genético importantísimo. Muchas personas se preguntan, ¿qué comen las uvaras? Pues muy bien, cuando llegan al campo, ellos se sorprenden diciendo, pero ¿cómo van a comer aquí si aquí no hay nada que comer? Esto está seco, está lleno de volcanes, súper árido, poca vegetación. Pues si algo tienen las zonas de Jable, esto es una zona de Jable de Lanzarote, se encuentra entre Muñique, So y Famara, es que hay que meterse en el Jable, hay que mirar, hay que observar cada planta, cada ser vivo, cada animal, porque en realidad aquí dentro sí que tenemos comida para la ubara. El Jable, a no ser que no se te haya perdido algo, nunca vas a ir, pero aquel que llega a apreciar, como os dije al principio en el título, la naturaleza juega a esconderse, llega a apreciar todas estas formas, estas texturas, esta biodiversidad única que nos proporcionan nuestras 2 islas más orientales, pues llega a descubrir este tipo de especies. La ubara fundamentalmente se alimenta de lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una imagen que representa más o menos la dieta de la ubara, no está toda, pero es bastante buena. Yo he marcado en rojo lo que serían las flores y los frutos de aulaga. Es de lo que más le gusta, siempre están picoteando las aulagas. Si se fijan y ven una ubara, estará buscando casi siempre algo que comer.
Otra de las cosas que comen, un poco eventuales, difícil de captar estas imágenes, son lagartos, lagartos ricos en proteínas, especie lagarto atlántico. También comen algún caracolillo y, como no, el tomate tipo cherry. Para ellos esto es un bombón, por así decirlo. Aquí pongo la foto de Manu Gallego, bueno, la red social, que es el que hace estas fotos magníficas de Ubara, para todo aquel que quiera seguirlo. La verdad que hace fotos de momentos únicos y que poca gente ha retratado. En cuanto a las infraestructuras ecológicas, yo realicé el máster en este tipo de infraestructuras y aquí lo que vemos es una hilera de aulagas que servían en el pasado, esto es una práctica del pasado, como cortavientos. En vez de poner palés, cajas de plástico, tenían aulagas. ¿Qué nos proporciona esta infraestructura ecológica? Pues bien, nos protege primero de los vientos alisios, o sea, protege el cultivo de los vientos alisios. Ofrece un recurso trófico, como es la flor de ulaga que pongo aquí, para las uvaras. No solo para las uvaras, sino para otros seres vivos. Además, está en armonía con el paisaje, no genera ningún impacto paisajístico y sobre todo, y lo más importante, proporciona un servicio ecosistémico gratuito. ¿Qué es un servicio ecosistémico? En este caso, un ejemplo, podemos obtener de estas infraestructuras insectos depredadores que nos ayudan a controlar las plagas que puedan entrar a los cultivos, bien sean mariquitas, parasitoides, depredadores, y insectos polinizadores que son atraídos por las flores, pero a la vez nos polinizan el cultivo. Gratis. Quiero hacer más hincapié aún. ¿Qué se entiende por servicio ecosistémico? Son los beneficios que la humanidad obtiene del ecosistema. Son innumerables, pero yo me voy a centrar en este. Los polinizadores. Los polinizadores, pues, van desde insectos hasta vertebrados, pasando por lagartijas, en algunas zonas, colibrí. Polinizan tanto flores silvestres como flores de nuestra cosecha, lo que asegura e incrementa la cosecha, su calidad y su estabilidad. Pero vamos a basarnos en cifras, que hay mucha gente que le gusta las cifras. Pues bien, el 75% de las especies vegetales cultivadas dependen de polinizadores. Tanto pimientos como tomates, como calabazas, calabacines, melones, sandías, miles. ¿Y cuánto se tasa esto? ¿Cuánto vale? Estamos hablando de 20 billones de dólares a nivel mundial, que no son pocos. Gratis. Esto es una medida a tener en cuenta, el hecho de la implantación de hileras de aulagas para la conservación de los ecosistemas y para aumentar la productividad. Okay. Después de hacer hincapié en esto, vuelvo a recalcar la importancia del servicio ecosistémico, esta vez señalando otra parte de la imagen, la parte inferior derecha. Vemos que la uvara, también aquí dentro de su dieta, tiene escarabajos, hemípteros, los gusanos no dejan rastro, pero también los come. Por lo tanto, también la uvara ofrece un servicio ecosistémico al controlar las plagas que entran a los cultivos. En este caso vemos una uvara en un cultivo de batata. Está haciendo un servicio gratuito al agricultor, sin uso de pesticidas ni fitosanitarios. Eso que se ahorra. En cuanto a comportamientos, quería destacar un par de comportamientos solamente que son muy curiosos para la gente que no lo conozca y para los que los conozcan también. Primero, la uvara es un animal, los machos en época de celo son territoriales, pelean por el territorio. ¿Por qué? Porque los machos, genéticamente, evolutivamente, saben que si ellos tienen un territorio, es mucho más fácil copular con las hembras que hay ahí, en esa zona, sin tener competencia y que su acervo genético pase a las siguientes generaciones. De hecho, las peleas muchas veces llegan a ser, pues como a sacarse los ojos. Son peleas muchas veces agresivas. Otro de los comportamientos, una vez el macho ya tiene su territorio, lo ha defendido,
y puede dedicarse a hacer lo que se conoce como exhibición o display. La exhibición o display os lo explico mejor con este vídeo, espero que se vea bien en diferido, donde vemos a la Uvara haciendo la rueda o carrera circular. Se ve un poco entrecortado, pero bueno, está haciendo círculos con el penacho de plumas hacia arriba, intentando seducir, atraer la atención de las hembras. Y en directo es muy bonito, os lo aseguro. Si tenéis la oportunidad de verlo, es precioso. Y con esto, hace el cortejo, un segundito, a las hembras. Otro comportamiento muy interesante y que hemos descubierto gracias a las uvaras marcadas con emisores es que las uvaras, en época de celo, los machos, las noches de luna llena, aumentan totalmente los círculos, las carreras, la exhibición, el despliegue que hacen, incansable, porque esto lo hace durante muchos meses, de esa exhibición, ese baile. Y esto es algo que nos ha sorprendido y lo hemos podido descubrir gracias a los emisores. Nunca antes, en Canarias, en ninguna de las islas, se había marcado uvaras con emisor. Los emisores son una de las medidas para cualquier especie, que dan una información importantísima. Esto fue expuesto por Inma, mi compañera, en el Congreso Español e Ibérico de Ornitología, que tuvo lugar en Cádiz. También mencionar que se está redactando un paper, que ya está enviado a una revista, sobre este comportamiento, y cuando lo tengamos, lo publicaremos para que puedan disfrutarlo y leerlo. En cuanto al marcaje, no sé si alguno de ustedes puede apreciar dónde está el emisor en esta hembra. Fíjense, el emisor es casi invisible. Es un emisor muy pequeñito, que además nosotros nos hemos encargado de pintar de tal forma que sea totalmente mimético con el plumaje. Y este emisor nos permite geolocalizar los individuos, dependiendo de la frecuencia que nosotros queramos, nos pueden dar una geolocalización cada 5, cada 10 minutos, cada 15. En esta imagen, no sé si lo aprecian bien, en la pantalla, vemos aquí una cantidad de puntos en el margen izquierdo de la foto y aquí en el derecho otra cantidad de puntos. Esto es una zona de Lanzarote donde vemos como un individuo vive un tiempo en esa zona y luego hace un vuelo, no se ve una línea difusa roja en mitad de los dos acumulaciones de puntos, hacia otra zona. Y nos dice por dónde campea, cuánto tiempo está ahí. Información que de otra forma no se podría saber. Otra de la información que nos proporciona el emisor fundamental es el acelerómetro. Esto es una pasada, lo que hace la tecnología. Tenemos los emisores más punteros que existen ahora mismo en el mercado, de una empresa alemana que se llama EOBS. Y bueno, ¿qué tenemos aquí en esta gráfica? En la imagen de la derecha tenemos un macho en display, un macho exhibiéndose con su plumaje, el penacho de plumas. En la parte de arriba de la gráfica, ¿qué son esas rayas? Como os he dicho, los machos normalmente hacen ruedas circulares, con paradas en medio para mirar. ¿Hay otros machos mirándome? ¿Hay alguna hembra atraída? Pues cada filón azul son un conjunto de ruedas. Entre medias para y vuelve a hacer ruedas. Así se puede pasar una hora haciendo ruedas. Esto nos indica cuando el macho empieza el celo. Desde el ordenador lo podemos ver, sin ir al campo. ¿Qué nos indica la gráfica de abajo? La gráfica de abajo muestra cómo los machos prefieren las primeras horas del día y las últimas, antes de anochecer, donde se ven esos filones, arriba al principio y al final, que indican que está haciendo ruedas. Mientras que en el medio del día, cuando son las horas más intensas, más calurosas, el animal busca un sitio donde echarse a la sombra y descansar. Amenazas. Importantísimo. Aquí abran bien los oídos porque no son pocas.
Principales amenazas que tiene la uvara, al igual que muchas especies de avifauna, son los tendidos eléctricos y las líneas telefónicas. Aquí, en la imagen de la izquierda, tenemos un tendido eléctrico en la zona centro de Fuerteventura, sin señalizar, en una zona de uvaras. En la imagen de la izquierda, la línea telefónica, en la zona de Teseguite, Lanzarote, y que tenemos un ejemplar de uvara justo abajo. Probablemente lo que suele pasar es que la uvara en el vuelo es torpe, no es un animal que está acostumbrado a volar, entonces no tiene esa capacidad de reacción y se puede partir las alas, se puede partir la pata, cualquier cosa contra los tendidos. Esto es un grave problema que hay que buscar una solución. Otro de los grandes problemas son los atropellos. Ya no solo de uvaras. Aquí en la imagen de la izquierda tenemos una uvara atropellada en una zona de Fuerteventura, que no recuerdo bien cuál es, porque esta imagen la tengo incluso antes de empezar con la tesis, pero es que vemos en el resto de imágenes cómo los vehículos circulan sin vigilancia alguna por zonas donde no hay ni caminos, a toda velocidad, cuando la velocidad máxima por caminos y pistas son 40 km por hora. Otro de los problemas que yo he denunciado activamente siempre, esta es una carretera de Lanzarote donde pone un cartel de espacio natural protegido. Ustedes mismos en la imagen, incluso quietos, viéndolo quietos, os puede costar un poco verlo. ¿Veis cómo está desaprovechado en la zona donde podía ir la letra más grande, otro color? Imaginaros en un coche a 80 por hora. ¿Quién va a leer eso? Nadie se entera que está entrando en un espacio natural protegido. La señalización es importantísima, sobre todo para evitar la muerte por atropello, porque esto es una carretera donde la gente va a 100 por hora y la limitación son 80 y 60. Otra cosa que prohibiría fulminantemente, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, son los buggy, los quads y las motos. Estas actividades turísticas o recreativas de ocio de algunas personas que no aprecian para nada lo que es la naturaleza, esto no es un disfrute, esto es una destrucción de la naturaleza, porque la naturaleza va a observarla, a no molestar, a apreciar lo que te dice la naturaleza, no a poner un coche o una moto haciendo el caballito a 40 por hora en caravana, haciendo un ruido escandaloso. Esto debería estar totalmente prohibido. Y desde aquí lo digo para los cabildos y los ayuntamientos. Una de las consecuencias que tiene esto, podemos, sin saberlo, porque muchas veces estas cosas se hacen desde la ignorancia. La gente que hace esto no conoce lo que hay en el Jable, no conoce lo que hay en los valles. Acaban con las ruedas por encima de las puestas o atropellando a algún individuo como el que tenemos aquí en la foto. Una especie endémica protegida en peligro de extinción atropellada. Otra de las amenazas, sobre todo en época de cría, es el tema de la limpieza que llaman los agricultores, de las huertas, de los terrenos, del campo, que también puede pasar lo mismo, que el tractor en un momento dado, cuando esté quitando las hulagas, lo que ellos llaman malas hierbas, la vegetación, pase por encima de la puesta y perdamos ahí lo que es la futura generación que va a hacer que perdure la especie en el tiempo. Esto tiene fácil solución, limitar la limpieza de las fincas los meses que no críe la uvara, simplemente. Otra de las amenazas, que es muy fuerte en Fuerteventura, no tanto en Lanzarote, pero también se está viendo que progresa, es este tipo de construcciones totalmente ilegales, fuera de la ley, dispersas en espacios protegidos, muchas de ellas, que son chabolas al fin y al cabo, chabolas que generan una exclusión en todo ese territorio donde las han levantado, donde el hábitat de la uvara se pierde. La uvara no se va a acercar a estas zonas, más si está, imaginaros en una zona especial protección para las aves, como hay algunas. Esto además, el problema es que recibe un efecto llamada que si no se para a tiempo por las administraciones, luego resulta muy perjudicial, tanto para la administración, solventar ese problema, como para la biodiversidad y el resto de vecinos. Esto es un caso de una huerta, un invernadero que hay aquí en una zona de Lanzarote entre So y Muñique, donde tampoco aprecio ningún atisbo de por qué tiene que haber este tipo de invernaderos
en una cepa. Esto está metido en una zona especial de protección para las aves. Cuando toda la vida de Dios se ha cultivado sin este tipo de herramientas, que genera un impacto paisajístico brutal. Y por supuesto, ahí una ovara no se acerca, ni una ovara ni cualquier otro ser vivo. Especulación. La especulación es uno de los mayores enemigos que tiene la conservación. Esto que vemos aquí, toda la gente de Fuerteventura y parte de la que no es de Fuerteventura la conocerán, son dos hoteles que rodean el Parque Natural de Corralejo. Zona donde hay uvaras. Esto se construyó hace ya años. Y yo no sé cómo se ha permitido, con los permisos de la administración y de las promotoras, construir semejantes mamotretos. De verdad que esto debería de ser, si no es con el tiempo, no sé qué licitación tiene esto, demolido. Sacar todo esto de lo que es el espacio y la casa de la biodiversidad. Porque aquí lo único que viene es turistas al todo incluido, al sol y playa, sin respetar por asomo el hábitat donde antes de llegar nosotros ya había una cantidad de especies endémicas, tanto de vegetación como de fauna. A la hora de tomar decisiones políticas, el ecologismo debería ser la batuta. Otro caso de especulación, al sur de la isla de Lanzarote, vemos aquí la imagen superior en el margen izquierdo, perdón, la zona sur de Lanzarote, Playa Blanca, que en el pasado sufrió una especulación atroz, sin precedentes. Lo que era una utopía, una isla única en el mundo, con 300 volcanes en mitad del Atlántico, a través de empresarios con connivencia de los políticos de por aquel entonces que firmaban permisos ilegales, se creó toda esta mole de cemento y ladrillo. Actualmente se sigue construyendo, como vemos en el margen derecho inferior, un cartel de un hotel que se está levantando en esta zona de más de 700 plazas, el hotel más grande que va a tener Lanzarote. Y hay otro hotel construyéndose en Costa Teguise también de 700 plazas. La especulación no solo genera miseria y pobreza en Canarias, eso es una cosa que tengo clarísima y lo pagaremos caro, sino que también crea este tipo de infraestructuras de esqueletos abandonados de obras ilegales, algunas de ellas, obras abandonadas por las promotoras, que se encargan de destruir el ecosistema y dejar su huella ahí. Alberto, tienes que ir acabando, ¿vale? Vale, vale. Otra de las amenazas es el tema de los vertidos incontrolados. ¿Qué pasa? ¿Ahora? Ahora. El tema de los vertidos incontrolados, que cada vez se normaliza más, que es el problema que tenemos, que estamos normalizando ver la basura en el medio ambiente. Todo esto genera deterioro del hábitat. Y una de las cosas que también nunca entenderé es como esto es una zona de Lanzarote donde tengo la Chincheta, sobrepongo una capa de Grafcán, zona cepa de especial protección para las aves, y esta zona, si ampliamos, en el margen izquierdo vemos cómo se está produciendo una extracción de áridos brutal, una destrucción del ecosistema, que cada día van 20 o 15 camiones a sacar toneladas y toneladas de árido en una zona de uvara y de especial protección. Aquí se ve cómo dejan completamente el hoyo hecho y esto es irrecuperable. Esto es sedimento de millones de años que no se va a recuperar. Otras de las molestias que puede causar a la fauna y que se debería de regular y delimitar las zonas donde se practique son el ciclismo, el running y los ruidos. Sin lugar a dudas, tenemos un grave problema con la gestión de las especies introducidas. El gato asilvestrado o el gato doméstico que posee gente irresponsable y anda a sus anchas por los ecosistemas está dando un azote brutal a todas las especies que en él habitan. La cabra puede que no tenga tanto impacto, es verdad que compite por los mismos recursos al alimentarse de vegetales que la ovara, y algún rebaño puede llegar a pisotear alguna puesta. Y en el margen derecho vemos un perro suelto. Eso es una medida también que se tendría que controlar y vigilar. Los perros no pueden estar sueltos. Esto es un tema delicado y controvertido. Hace poco llegó la garcilla huellera a las Islas Canarias.
En Lanzarote tenemos un asentamiento de García Guayera, donde tienen un hotel 5 estrellas al lado del Cabildo de Lanzarote con comida y agua. La García de Guayera es oportunista totalmente. Se ha acostumbrado a incluso ir a los contenedores, al vertedero, y no puede ser que una especie como esta, que puede depredar tanto lagartos como huevos como polluelos, esté mantenida de una forma artificial, favoreciéndola frente a nuestras especies endémicas y autóctonas. Por último, acabo ya, el tema de la concienciación. Para concienciar, imprescindible, realizar charlas, seminarios y ponencias en institutos, reuniones, colegios, congresos, cualquier oportunidad es buena, como la que hay aquí ahora. Esto indica que, por desgracia, las instituciones no han dado una educación ambiental digna a nuestras generaciones y hoy lo estamos pagando. Otra de las maneras de concienciar es a través del voluntariado, como muy bien hace Avanfuer y el resto de asociaciones aquí presentes. Y por último, fomentar un turismo saludable, que respete el entorno, concienciado. Uno de los problemas que se ha comentado en estas charlas, y que yo voy a pasar rápidamente, es el tema de los residuos. Cada vez que salgo al campo, lleno el maletero de residuos. Esto es algo que nos va a arropar, que nos va a abrazar, porque la cantidad de plásticos, de botellas, de alambres, de todo tipo de residuos que se imaginan, están mezclados con nuestros ecosistemas y nuestra biodiversidad. El tema de los residuos hace que muchos animales, sobre todo fauna, muera atrapada en trampas mortales sin salida. Aquí podemos apreciar 2 ejemplares de lagarto atlántico, en la imagen de la izquierda, que han muerto agonizando, atrapados, abrazados, sin posibilidad de escapar ninguna, en una botella que algún irresponsable tiró. Lo mismo aparece en la imagen de la derecha, más de 30 escarabajos que han muerto dentro de una botella de vidrio, una misma botella con 30 escarabajos. Esto podría ser alimento de la hoguara perfectamente, pero el problema es más grande, es global. Si nosotros vemos el ecosistema como una estructura perfectamente engranada y nos dedicamos a quitarle piezas, es como si a un avión se le suelta una tuerca y un tornillo. El avión sigue circulando, pero cuando ya se le van soltando más tuercas y tornillos, haciendo un símil con la extinción de las especies, llegará al punto que ese avión se estrelle. Y eso es así. Nosotros somos parte de la naturaleza y vivimos dentro y compartimos el mismo espacio. Una de las medidas que se debe llevar a cabo es la mejora de la señalización. Los carteles que ven aquí, algunos corresponden a Lanzarote, otros a Fuerteventura, son del proyecto LIFE de 2005 que hubo para la conservación de la hoguara canaria. Vemos el estado en el que están, desde 2005 hasta ahora han pasado 15 años y estos carteles no han recibido ningún cuidado. La señalización está obsoleta, la señalización está deteriorada. Muchos carteles, el cartel de arriba a la derecha está en el suelo, algunos abajo a la derecha con disparos de perdigón o balines. Finalmente, acabo la ponencia recalcando estos datos. Parte de la concienciación no sirve si no tenemos mayores sanciones en cuanto a cuantía, un endurecimiento de la ley y más personal de vigilancia, tanto SEPRONA como agente de medio ambiente. Si vemos un repaso rápido a los agentes de medio ambiente que hay por isla y la superficie en kilómetros cuadrados que tienen que vigilar, con la cantidad de espacios protegidos que tenemos tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, vemos que Fuerteventura y Lanzarote están a la cola. Y esto es competencia directa de los cabildos. Desde aquí hago un llamamiento, sobre todo a esta parte, porque sin vigilancia y sin capacidad de poner sanciones, no podemos hacer nada. Lanzarote y Fuerteventura necesitan más agentes de medio ambiente y más SEPRONA. Eso es algo que se lleva pidiendo muchísimos años. Como lo ven, ahí lo marco. Y como digo, solicitamos desde el grupo del Departamento de Ecología Evolutiva agentes de medio ambiente en Lanzarote y Fuerteventura. Dar las gracias desde aquí a todos los que me han apoyado y me han ayudado durante las campañas de muestreo de productividad, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura. Agradecer profundamente a Avanfuer
que tome estas iniciativas de generar estas charlas tan productivas y tan enriquecedoras, que esto no se quede solo aquí, esto tiene que salir, esto tiene que llegar a toda la sociedad. No podemos retroalimentarnos entre los que nos gusta. Esto tiene que trascender para la gente pues, que no tiene ese conocimiento y ha tenido esa ignorancia, que no es culpa suya, pues aprenda a apreciar lo que tenemos, el tesoro único que es la biodiversidad de Lanzarote y Fuerteventura. Nada más, muchas gracias. Solo se puede conservar aquello que se conoce.